Hola mis hermanos amigos, Dios les bendiga compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Gracias por escuchar estas cápsulas, gracias por compartirlas, porque yo sé que están siendo de bendición para ustedes. Gracias por los comentarios que también me hacen llegar a través de las redes sociales y les animo para que perseveremos, no solamente escuchando las cápsulas, sino compartiéndolas también con otras personas. Recuerden que comenzamos un estudio sobre la primera epístola de Juan que está supremamente interesante y hoy tenemos nuestra segunda etapa que es Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 10. Los versículos anteriores del 1 al 4 estaban presentando la comunión como uno de los propósitos de la carta. Esta comunión era de los creyentes con el apóstol Juan y todos los líderes y asimismo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión, por supuesto, debe ser demostrada con la manera de vivir bajo la moral y la ética cristiana. Juan también confirmó en los versos anteriores que él era uno de los 12 y en esta segunda sección está confirmando que el mensaje que él anunciaba lo había oído directamente de Jesús el Maestro. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Revisando los evangelios, Jesús nunca dijo que Dios es luz de manera directa. Él sí dijo, en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y otros dijeron de Jesús, Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Juan 1:4-9, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es Dios. Jesús vino al mundo a dar testimonio del Padre y a revelar el carácter del Padre. Juan 14:9 lo dice. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es por esto que podemos entender a Juan cuando nos dice que Jesús enseñó que Dios es luz. Por supuesto, la luz es contra las tinieblas, y eso mismo es Dios contra Satanás. Por eso debemos saber claramente de qué lado estamos y demostrarlo con nuestras acciones. Esta verdad es fundamental en el mensaje de Juan a continuación, porque la exhortación del apóstol tiene que ver con nuestra identidad cristiana. Vemos en estos versículos que vamos a leer, vemos tres si decimos, que nos llevan a preguntarnos si quizá la exhortación del apóstol Juan es para una iglesia que se jactaba o se enorgullecía de estar bien, de ser casi perfecta, como muchas iglesias hoy en día. Porque estos versículos dicen, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que no tenemos pecado. Vamos a leer entonces ahí en Primera de Juan capítulo 1 versos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. Entonces vamos con este primer punto, con este primer si decimos. Si decimos que tenemos comunión con Él. Ahí lo dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. En la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Y en la traducción del lenguaje actual dice, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios.
Debemos recordar que el mismo Jesús nos ha dicho que somos luz. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por eso mismo, el apóstol Juan nos está exhortando al respecto, y él nos está confrontando, nos está llamando la atención con lo que como cristianos solemos decir, que tenemos comunión con él. Pero esas palabras deben estar acompañadas de acciones, porque es muy fácil decirlo, pero no es lo mismo vivirlo. Y es aquí donde el apóstol nos lleva a evaluarnos sobre nuestro caminar en Cristo. Si andamos en tinieblas, si estamos viviendo una vida de mentiras, esto habla de nuestro testimonio. Pero, bueno, esos peros, como lo digo yo siempre traen algo importante después, porque si miramos el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La traducción del lenguaje actual dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Esto sería el testimonio correcto que un verdadero hijo de Dios debe tener. Porque si Dios es luz, y esa luz viene a quitar la oscuridad, de la misma manera nosotros como luz del mundo debemos erradicar esa oscuridad de todo nuestro entorno, a nuestro alrededor. Si realmente vivimos como cristianos en la luz divina, entonces eso se va a ver, se va a notar. Y el apóstol Juan estaba animando a los creyentes para que esa común unión entre ellos fuera el resultado de su luz. Algo importante que el apóstol está diciendo acá es que todos somos pecadores. No hay ningún pecado que te haga más pecador que otro. Y el único que tiene el poder de perdonarnos es Jesús. Su sacrificio fue igual para todos. Por eso nosotros no debemos juzgarnos condenándonos entre nosotros, sino animándonos a recibir ese perdón divino. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Romanos 12:16 en la palabra de Dios para todos. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Y Romanos 16:17 también en palabra de Dios para todos dice, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Entonces, ese primer punto, si decimos que tenemos comunión con Él, pues tiene que verse reflejado en la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Segundo punto, si decimos que no tenemos pecado. Ahí en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Algunos comentaristas relacionan el versículo 8 con el pecado presente y el versículo 10 con el pecado pasado. Son opiniones personales de quienes estudiaron este texto, pero sí podríamos relacionar estos dos versículos con la condición pecaminosa del creyente antes y después de reconocer sus pecados. Es decir, aquellos que un día entregamos nuestra vida a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados pasados, debemos ser honestos y conscientes que el pecado siempre estará ahí y que podemos caer en pecado en cualquier momento. Hay muchos creyentes con una actitud falsa o farisea, para usar un término más bíblico. Lucas 18:11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ese fariseo, muy bien portados, bien vestidos, elegantes, oliendo rico, con un vocabulario muy espiritual, que nos dejan descrestados o alumbrados, que nos asombran. Pero ¿qué es lo que hay en su corazón? Tinieblas. Y quien sí puede verlos claramente es Dios mismo. Ante Él no podemos negar lo que verdaderamente somos. Primera de Corintios 10:12 dice,
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El diablo, Satanás, no descansa. Al diablo no le da pereza trabajar para que su reino de las tinieblas avance. A él no lo detienen las distracciones, ni los amigos, ni el cansancio, ni la lluvia, ni el sol, ni la ciática, ni el dolor de cabeza, ni la billetera vacía. El diablo trabaja sin descansar. Si miramos el texto original, podemos encontrar que al hablar de pecado podemos descubrir que este pecado es todo aquello que nos aparte de la santidad de Dios, porque la palabra pecado significa errar al blanco. Si nosotros erramos al blanco, que es Cristo, pues estamos perdidos. Cuando tú estás apuntando una flecha a una diana, a un target, al centro, y tú avientas la flecha y cae en otro lado, por allá se sale totalmente del lugar donde deberías, eso es errar al blanco. Ahora, es interesante cómo el apóstol Juan está diciendo a los creyentes que si creemos que no somos pecadores, pues entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esta expresión también en el original significa fraude. Es decir, que quienes dicen que no tienen pecado, pues son un fraude. Algunos podrían decir, yo nunca digo que no tengo pecado, yo sí soy un pecador. Pero sus acciones, su orgullo, su doble moral, su jactancia demuestran que son un fraude. En la continuidad de los versículos vemos al apóstol llamando la atención de los creyentes. En el versículo 6, que estaban diciendo que tenían comunión con Dios, pero seguían en tinieblas. No permitían que la luz de Dios iluminara sus vidas y entonces tomaban una actitud muy santurrona, muy espiritualoide, y no reconocían que estaban en pecado al vivir de esa manera. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y podríamos mencionar muchos versículos más en los que se confirma que somos pecadores. Por eso mismo Cristo entregó su vida en nuestro lugar para librarnos de la condenación por el pecado pasado, presente y futuro. Pero tenemos la oportunidad de reconocer nuestro pecado y vivir en la luz. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Miremos el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Este es el maravilloso Dios que tenemos. Este es el maravilloso Dios que hoy te presentamos si no lo conoces. Y en tercer punto, si decimos que no hemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y es muy diferente al segundo punto, porque en el segundo punto es si decimos que no tenemos pecado. Aquí es si decimos que no hemos pecado. Algunos comentaristas, como les dije hace un rato, relacionan este versículo 10 con el versículo 8 diciendo que está hablando del pecado presente y del pecado pasado. Son opiniones personales, como les decíamos, de los que están estudiando este texto. Ahora, no sé por qué están en ese orden. Primero exponiendo el pecado presente y al final hablando del pecado pasado. Pero el mensaje claro es que nosotros no podemos vivir con pecado si decimos que somos hijos de Dios. Y es aquí donde Juan les está confrontando a los oyentes y les dice que de esa manera ellos son los que se están engañando y no a Dios. Y por supuesto no estaban actuando con la verdad. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos pecadores y necesitamos
ser perdonados. Solo la sangre de Jesucristo actúa en favor de nuestro pecado y no hay excusa alguna, no hay justificación alguna que nosotros podamos usar para argumentar que no somos pecadores. El más grande muro que hay que derrumbar en la mente de las personas es el reconocimiento que somos pecadores. Porque de no hacerlo, entonces estaríamos haciendo a Dios mentiroso, porque Él le dijo en Romanos que todos somos pecadores. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo he escuchado a alguien alguna vez decir, o usted mismo lo ha escuchado: yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Esta frase es un mantra que repiten muchas personas. Yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Pero ¿qué dice Romanos 3:10 al 18? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si Dios proveyó un Salvador, que es Jesucristo, es porque alguien necesita ser salvado. Entonces, la conclusión de hoy es recordar que si decimos que tenemos comunión con Él, lo demostremos. Que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y le estamos haciendo al mentiroso. Y si decimos que no hemos pecado es porque no hemos puesto nuestra verdadera necesidad delante de Dios. El Salmo 14 del 1 al 3 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y primera de Juan 3:18 en la Nueva Traducción Viviente dice, y termino con esto: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Oremos. Padre, te damos gracias por esta cápsula más. Gracias por esta palabra preciosa que hoy nos traes a través de esta epístola del apóstol Juan, del versículo 5 al 10, donde entendemos que si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que no tenemos pecado y si decimos que no hemos pecado, pues todo esto se debe traducir en nuestra manera de vivir, que mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y si algo está fallando, pues entonces reconocerlo, venir delante de ti, pedirte perdón y tu ayuda para que podamos seguir caminando en la verdad. Gracias por cada persona que escucha esta cápsula y por cada persona que la está compartiendo también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, amigos, una vez más, muchas gracias por estar compartiendo estas cápsulas, por estar escuchándolas. Yo espero que realmente estas cápsulas estén siendo de bendición para usted y para todas las personas con las que usted las comparte. Una vez más, muchas gracias. Dios les bendiga.